Cada vez que me ven, me dicen que tengo la misma cara de mi papá, pero casualmente al mismo tiempo tengo el color y la forma de los ojos de mi mamá. Tengo un poco del cuerpo de mi abuela paterna cuando era joven, pero también un parecido en los ojos de mi abuela materna en el presente. Supuestamente le saqué lo sentimental a mi mamá, pues ambas lloramos rápidamente con lo que nos mueve el corazón, pero el carácter fuerte a mi papá, pues ambos nos enojamos con facilidad. Ahora me gustaría pedirles a todos ustedes que piensen en sus semejanzas con sus familiares, así como lo hice yo. Muchos podrían comentar que tienen los rizos de su padre, la nariz y boca de su madre, o hasta el color de pelo de su abuelo o abuela. Estos comentarios son los destacados al momento de identificar similitudes, hablar de ADN y de aquellos patrones físicos que se evidencian de progenitor a progenitor. Seguramente son constantes los comentarios como estás divina, tienes la misma cara de tu mamá. Y no faltará la contradicción de claro que no, ella se parece muchísimo más a su papá. Sin embargo, lo único que se transmiten no son los traumas, no son los fenotipos, ni algunos pequeños aspectos de nuestra personalidad. Aunque no lo crean, los traumas también hacen parte de aquellos aspectos que se heredan y se evidencian indirectamente en las siguientes generaciones desde la creadora. Este fenómeno es llamado traumas transgeneracionales, denominado por primera vez por Nicholas Abraham y Maria Torok, y se refiere al cómo un evento traumático creado en el pasado puede afectar tanto en el presente como en el futuro a los individuos biológicamente conectados. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué necesito conocer los traumas de mis antepasados? Pues verán, existen diversos sentimientos encontrados, reacciones peculiares ante situaciones, emociones inentendibles y hasta tal vez pequeños rasgos de nuestra personalidad que no son de nuestro agrado y creemos que es por nuestra culpa y solo por nuestra culpa. Pero hoy quiero decirles que este pensamiento es completamente erróneo. Al nacer, según Mark Whelan en su libro Este dolor no es mío, publicado en el año 2017, somos parte de un mapa familiar y existe una fuerza vital que nos interconecta a nuestro árbol genealógico. Lo que significa que si un trauma fue creado en el pasado y no fue identificado para no ser sanado, muy probablemente ahora sea parte de tu modelo familiar y afecte tu vida cotidiana. Tú, sin pensarlo, creerás que hay algún tipo de falla en ti, cuando en realidad son los mecanismos de defensa, conductas, rasgos emocionales y de personalidad que se transmitieron luego de un evento traumático en tu familia. Ahora, quiero que tengan en mente esta frase durante los siguientes minutos de la charla. Una frase de William Faulkner que dice: el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Lo increíble es que muy probablemente veamos a diario ejemplos de los traumas transgeneracionales sin notarlo. No en todos los casos, pero especialmente en el mío, es fácil y divertido hacer un pequeño análisis de las personas que me rodean y son parte de mi día a día. Cuando me acerco a ellas y conozco su historia junto a la de su familia, es que comprendo por qué tal vez tienen ciertas actitudes, esconden ciertos sentimientos o tratan a las personas de un modo rudo y antipático u otro sensible y vulnerable. Al encontrar estas semejanzas y aquellos traumas que han sido guardados para no ser afrontados en los vínculos familiares de los demás, es que reconozco lo importante que es sanarlos. Para que entiendan un poco mejor a lo que me refiero con reconocer nuestros traumas hereditarios, quiero contarles los traumas hereditarios que conforman a un familiar muy cercano a mí llamado Matías. Matías, el padre de Matías, tuvo una infancia un poco dura. Sus abuelos eran algo exigentes, machistas y abusivos con él. Por suerte, logró salir adelante con mucho esfuerzo, dedicación y dirección hacia sus sueños. Por otro lado, a su madre la crió su abuela, pues su madre la abandonó trágicamente cuando ella era tan solo una niña. Su padre era un hombre muy trabajador y tenía una gran cantidad de horas laborales, por lo que únicamente se sentía su presencia cuando era para reprimir, golpear o castigar. Es claro que ambos sufrieron de situaciones indeseadas para un niño en desarrollo, pues a ambos de algún modo les careció el amor directo de sus padres. Sin embargo, ambos lo transmiten a la siguiente generación de manera distinta. Matías actualmente es un niño en desarrollo y se encuentra en su etapa de la adolescencia. Su madre es la más cercana a él y la que está al tanto que su vida vaya por el camino correcto, corrigiendo sus errores. Por otro lado, su padre tiene una vida laboral muy ocupada y es algo distante. De vez en cuando se pronuncia por alguna preocupación por el colegio de Matías
y su relación vuelve a tornarse en un simple buenos días y buenas noches y en casos especiales unas palabras más. Matías heredó los problemas de ira, la despreocupación por el estudio y el miedo hacia la figura paterna por su padre. En algunos aspectos, Matías es el espejo de su padre sin notarlo y en realidad la cadena pudo crearse 3, 4 o 5 generaciones arriba. Pero tampoco quiero que me malinterpreten, no todos los aspectos en el núcleo familiar de Matías son negativos. Sus padres lo aman. Únicamente les comento aquellas situaciones que nos hacen reconocer lo importante que es sanar los traumas para que luego no se tornen en un modelo familiar eterno, como muy probablemente sea el de Matías y el mismo que yo pude reconocer por mi cercanía. Ahora que los conocen, también es necesario que sepan que no suceden por simple espontaneidad. Al estar analizando profundamente el tema, me sorprendió lo entrelazados que estamos con nuestra familia, no únicamente por moral o simple responsabilidad, sino mucho más biológicamente. Cuando experimentamos un trauma, según el escritor y psiquiatra holandés Bessel van der Kolk, citado en el libro de Wheeling, se cierra principalmente el centro del aula, lo que hace que nos quedemos sin palabras durante el escenario, asimismo como el córtex prefrontal medio, que hace que nos quedemos sin palabras, que hace que no seamos conscientes de lo que está sucediendo, afectando el control del miedo y otras emociones. Cuando se revive esta experiencia, los lóbulos centrales quedan perjudicados y al individuo se le dificulta pensar, hablar y comunicar lo sucedido. Estos traumas se heredan de distintas formas, pues nosotros ya no reviviremos aquel momento tal y como fue. Experimentaremos sus culpas, sus depresiones, sus ansiedades y hasta sus tristezas. La transmisión transgeneracional de estos traumas inicia desde el embarazo de la madre o la abuela. Como bien saben, y como nos lo explica Raquel Antesana en su artículo Nutrición fetal, publicado en el año 2014, el feto en su creación necesita de su madre para obtener los nutrientes que lo ayudarán en su desarrollo, los cuales fluirán a través de la pared de la placenta. Existen hormonas liberadas junto a los nutrientes, así como señales químicas controladas por las emociones de la madre, las cuales activarán en las células algunas proteínas receptoras que generarán cambios de conducta fisiológicos y metabólicos en ambos cuerpos. Es por esto que muy probablemente han escuchado a los doctores comentar la importancia de convivir durante este periodo en un espacio lleno de paz, tranquilidad y cuidado, pues las emociones negativas repetitivas, tales como la ira, el estrés o el miedo, pueden marcar la diferencia en la adaptación y conducta del niño. Bruce Lipton, experto en la biología celular y profesor e investigador de la Universidad de Stanford, también citado en el libro de Wheeling, nos demuestra que las señales del entorno pueden atravesar la membrana celular y así activar o silenciar un gen dependiendo del mecanismo de conducta que se necesite para afrontar aquella situación. Los tiempos han cambiado y la estrategia de formación también lo ha hecho. Lastimosamente, en el pasado, los padres no eran conscientes de las consecuencias de sus actos y eran aún más fuertes, exigentes, abusivos, y tal vez sus estrategias para guiar a sus hijos por el camino correcto no eran las mejores. Por lo tanto, un gran porcentaje de sus pensamientos, emociones, actos y tratos de sus padres se heredaron a los hijos. Tanto las buenas como las no tanto, en este momento catalogadas como traumas. Lo mismo sucederá con los siguientes infantes en la familia, pues los padres tienden a transmitir el tipo de atención paterna que ellos recibieron. Tú mismo puedes pensar qué costumbre, qué actividad o qué acto se ha normalizado en tu familia, tal vez para ti sin razón alguna, y por un simple, en mi familia siempre se ha hecho de tal modo. Lo increíble de la conexión intrafamiliar y la importancia del ambiente es cuando se encuentran 3 generaciones en una. Mark Wheeling lo explica y dice: cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre la célula precursora del óvulo del que te desarrollarías tú. Como bien saben, los ovarios no se multiplican constantemente como lo hacen los espermatozoides. Desde que estos quedaron creados en el vientre de tu abuela, dejaron de dividirse. Lo que significa que lo que en aquel entonces le sucedía a tu abuela afectaba directamente a tu madre y a los ovarios de los que te desarrollarías tú, y por lo mismo también a ti. En el caso de los espermatozoides de tu padre, aunque estos siguieran desarrollándose durante su adolescencia y la vida adulta,
no significa que fueran salvados de aquellos traumas que pudieron ocurrir. Ambas células sexuales estaban expuestas a absolutamente todo. Desde luego, el ADN no se queda atrás, pues es lo que nos hace ser un tipo de mezcla de nuestros progenitores. Sin embargo, este era pensado únicamente como aquellos rasgos físicos que adquiríamos de nuestros padres, y esa descripción era más que suficiente. Woolen también nos explica que en el pasado se creía que la herencia genética era construida únicamente por el ADN cromosómico, el de los fenotipos, y el resto era simplemente ADN basura. Pero ahora se sabe que ese ADN con tan poca importancia compone casi el 98% del mismo. Al reconocer su importancia, lo nombraron ADN no codificante, y es el encargado de la transmisión de rasgos de conducta, emocionales, como los pensamientos también, de los padres hacia sus hijos. Este mismo puede ser afectado por las toxinas y la mala alimentación, así como por las emociones y sentimientos estresantes, los cuales por medio de la transmisión de genes se evidenciarán en cambios adaptativos fuera del vientre materno. Algo así como nacer con un superpoder que nos ayudará a afrontar las situaciones difíciles que se nos interpongan en la vida. Estos cambios adaptativos son etiquetas epigenéticas, las cuales se adhieren al ADN y mandan la señal de activar o silenciar un gen dependiendo de lo que se necesite. En sí, la secuencia de ADN no varía, es su expresión la que cambia. Ahora que conocen científicamente los porqués, me gustaría pedirles o sugerirles que analicen su familia y encuentren qué se ha podido normalizar y ha sido un círculo vicioso negativo que se repite sin cesar y ha afectado a tu familia por generaciones. Conoce a tu familia, pregúntale a tu mamá y a tu papá la historia de su infancia, al igual a tus abuelos, también de aquellos que ya no están aquí. Encuentra las semejanzas y conoce qué se ha podido normalizar tanto para ti como para ellos, y ahora es un problema en tu vida diaria que pensabas era gracias a ti, pero en realidad no. A veces, no todo lo que sientes, cómo actúas o cómo reaccionas es culpa tuya. No te castigues por los patrones transgeneracionales que se han creado en tu familia. Mejor sé tú el cambio. Analiza tu lenguaje nuclear, el cual te puede ayudar a encontrar las posibles brechas en tu árbol genealógico, así como aquellas emociones, pensamientos, reacciones o tratos que tú catalogas como negativos y tienes en común con tus padres y con tus abuelos. Y mejóralo poco a poco. No es una decisión y menos un proceso fácil, pero de seguro el tú del futuro te lo agradecerá, así como tus hijos o tus nietos, si ya los tienes o los decides tener, pues acabarás con una costumbre que ha estado afectando a los individuos de tu familia por generaciones. Sé el cambio y recuerda que no es culpa tuya. Muchísimas gracias.